Y para eso hemos invitado a 3 congresistas, la señora Rosa Bartra, Marisa Glave y Carlos Brus está acá también, con los que vamos a hablar sobre este tema. Primero quisiéramos saber una impresión general sobre el resultado, lo que significa el resultado, cómo lo interpretan y cómo hay que verlo desde el punto de vista de ustedes. ¿Por dónde empezamos? De izquierda, de izquierda primero de todas maneras. Desde la izquierda. Bueno, yo creo que el proceso ya culminó. Más allá de todo el análisis que se pueda hacer sobre el proceso, viene la enorme responsabilidad que corresponde ahora. Porque la reforma constitucional ha sido validada en un referéndum y hay que darle contenido. No tiene contenido. Entonces viene un reto bastante grande por delante. Y acá yo quiero hacer un poco de memoria con respecto a lo que fue la primera etapa. La primera etapa significó un gran consenso de todas las fuerzas políticas. Trabajamos para poder mejorar la propuesta del Ejecutivo, que de hecho mejoró y cambió muchísimo en las 4 propuestas que se han puesto a votación, y ahora corresponde la segunda etapa, que es dar las leyes orgánicas y las leyes de desarrollo, que son absolutamente urgentes en el caso de la Junta Nacional de Justicia y que deben darse, espero, en el menor tiempo posible, que permita una discusión prudente, alturada y que pueda implementarse finalmente. Pero la población les ha dicho, no los queremos. ¿Cómo entiende eso? Bueno, hay diversas lecturas y creo que finalmente esto debe entenderse no solamente en comunicar mejor, que debe comunicarse mejor todo lo que desde el Congreso se ha hecho. Por ejemplo, ahora nadie ha recordado que estas reformas que se han aprobado significaron que todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo y mejoremos. Acá está Marisa, bueno, Carlos no trabajó, pero Marisa trabajó arduamente en esto. Hemos trabajado muchísimo y de eso nadie se acuerda, por ejemplo, ¿no? Hemos comunicado mal, hay retos por delante y creo que la población debe acompañarnos ahora de manera efectiva en lo que va a significar la discusión de la gran reforma de justicia. Más bien, de repente el Congreso debe acompañar a la población. Marisa Glave, ¿qué piensa? A ver, yo primero creo que el día domingo hemos tenido un ejercicio saludable. Para nosotros, y lo hemos dicho con claridad desde el Nuevo Perú, el referéndum era importante porque era un mecanismo de consulta. Estamos en un momento difícil, el Congreso tiene poca legitimidad, el Ejecutivo ahora está recibiendo un respaldo muy fuerte frente a estas propuestas y habría que esperar que el presidente Vizcarra maneje con responsabilidad este capital político que está teniendo después de este proceso, porque hay que reconocer que asume un capital político importante, pero en el momento en el que propuso las iniciativas de cambio, no quedaba claro si la ciudadanía respaldaba o no respaldaba ese camino de cambio. Entonces, sí creo que el referéndum es fundamental porque fortalece finalmente la decisión ciudadana. Pero ahora se abre un post-referéndum y eso es algo que tenemos que analizar, es decir, después del referéndum, ¿qué? Y ahí hay 2 tareas, una que es una tarea del Ejecutivo y otra que es una tarea del Legislativo. En el caso del Ejecutivo, creo, corresponde que abran ahora sí una agenda que tiene que ver con la reconstrucción, que está aún pendiente, que tiene que ver con la creación de empleo digno que tenemos ahora como problema grave en el país y la necesidad de pensar en la diversificación productiva para una reactivación de la economía, que es trabajos del Ejecutivo. Y al Legislativo lo que nos corresponde, espero, es asumir con responsabilidad lo que ha significado una fuerte crítica de parte de la ciudadanía, que lo que está diciendo es, este Parlamento como está, tiene un conjunto de responsabilidades que asumir, no estamos de acuerdo con la manera con la que han actuado, tan es así que no queremos que ninguno de ustedes se reelija y por tanto tenemos que buscar cómo el proceso de desarrollo de estas normas de constitucionalidad se hacen de manera responsable, sin contrabandos y tomando en cuenta la necesidad de un consenso que siga todas las pautas para adelante, ¿no? Carlos Brus. Bueno, obviamente ayer domingo el gran ganador ha sido el presidente Vizcarra, creo que se ha legitimado, ha tenido una buena cintura política al plantear estas reformas. Y me parece muy bien los porcentajes con los que han ganado las 3 primeras preguntas. Yo lamento el tema de la bicameralidad y parte de la culpa la tiene el Congreso, que introdujo un tema como que es la cuestión de confianza, que después el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional. Por lo tanto, eso fue un error, haber incluido eso, que produjo que el Ejecutivo cambie de opinión y ante esa propuesta, la bicameral que fue propuesta del Ejecutivo, después ellos hicieron una campaña en contra. Y es la que tiene mayor porcentaje. Así es. Y era la más importante de las reformas. Era la única reforma que te podía garantizar una mejor calidad de la toma de decisiones en el Congreso. Y lamentablemente es la reforma que no se ha logrado. Pero de repente aprobar. la gente no quiere pues bicameralidad. Es probable, no, es obvio. Claramente. Es obvio que no lo quiere.
pero el hecho de que la gente no lo quiera no nos impide a nosotros decir que esa sí era la reforma que hubiera mejorado la calidad de las tomas de decisiones en el Congreso. Creo que Marisa Glave tiene una discrepancia sobre el tema de... Yo creo que, de hecho, cuando se propuso, hubo una gran cantidad de población que en las primeras encuestas estaba de acuerdo. Sin embargo, como lo dijimos en su momento y lo dijimos en el debate en la Comisión de Constitución, porque al menos en el caso del Nuevo Perú nosotros votamos no desde el primer momento, no estuvimos de acuerdo que en el marco de la reforma de bicameralidad se incluyera otra modificación que tenía que ver con la cuestión de confianza y básicamente con el poder del presidente para cerrar o no el Parlamento. Y entonces terminaron mezclándose dos figuras. La reforma que tiene que ver con la bicameralidad, con la cuestión de confianza, y eso muchos, me incluyo, lo sentimos como un contrabando dentro de la ley, y por tanto, por más que sí se necesita mejorar el proceso legislativo, terminó, creo, arruinándose la posibilidad de una reforma. Y pero decir que ese es un tema... Ese detalle tan técnico, bueno, o se era, dijo... no queremos más congresistas, que sean dos cámaras. Probablemente esa fue la... Yo sí creo la que hubo información ¿Qué al dice respecto. Rosa Bartra sobre...? También discrepa. Sí, lo que pasa es que acá se ha hablado de la desnaturalización, que fue la palabra favorita que tuvo el presidente en esa etapa. Se olvida que la ley que se ha aprobado con mayor aceptación, la reforma constitucional de la Junta Nacional de Justicia, sufrió más de 40 cambios de la propuesta que envió el Ejecutivo a la que aprobó el Parlamento. Pregunta. Por supuesto, como todas las demás, la de financiamiento sufrió un cambio mucho más grande todavía, desde la propuesta del presidente hasta la que aprobó el Parlamento. Y en la de la bicameralidad, por Dios, ellos proponían un sistema de micro y macro distritos, un sistema de un número que era imposible de alcanzar sin que hubiesen existido grandes protestas sociales y demás. Y lo de la cuestión de confianza era un tema que estaba en el limbo y que además la modificación fue realmente para decirle, si hay una crisis total de gabinete, se van todos y solamente pueden regresar después de un año, que es una situación que al momento en el cual nosotros hemos legislado no estaba claro. Así que yo creo que el presidente ahí midió cuánto podía tener realmente de aceptación en la población con respecto a la bicameralidad y, bueno, inmediatamente después de haber saludado, porque él saludó, sus ministros votaron a favor y 2 días después dijo que ya no le gustaba. Y habló de la cuestión de confianza, que efectivamente, como dice Verónica, yo estoy segura que ni siquiera se ha explicado bien cuál es el cambio que se propuso y que además no fue un contrabando, porque efectivamente eso se propuso y se discutió como se propusieron y se discutieron todos los cambios que se dieron. Pero el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Si me permite terminar. Y entonces, luego de eso, después de que 3 fuerzas políticas, porque ninguna reforma salió sin que por lo menos 3 fuerzas políticas estuviesen de acuerdo, salió el texto. Así que, abonando a eso, el premier César Villanueva ha dicho el día de hoy en una entrevista temprano que se abre una nueva posibilidad de retomar el debate de la bicameralidad, así que ahora con un poco más de tiempo, más reflexión y más participación, espero que se retome ese debate. ¿Podría haber otro referéndum? No, hay un plazo. Si se pasa ¿Un año, 2 años? Se deja pasar una legislatura y después se puede plantearlo con voto de 2/3 de los congresistas. Así es. Pero Claro. tiene que ser, O sea, por creo la otra yo, vía, digamos, sin no por la vía del meter Congreso. contrabando, ojo, porque sí se modificó la figura del posibilidad de cierre del Parlamento. Y Se eso sí fue modificaron- parte de discusión difícil que Se se modificó tuvo casi todo. y que varios señalamos. Esa modificación desnaturaliza los contrapesos entre el Ejecutivo A y ver, el Parlamento. O sea, van a empezar ahora en el Congreso de la República a debatir sobre el tema de la bicameralidad No. para que esto se dé. ¿Cuándo nos dicen que esto podría ser? No, hay temas No, que son ahora hay que urgentes, discutir la Verónica, reforma y lo de urgente es la lo que reforma de mantiene, justicia. claro. No la bicameralidad. ¿Cómo dice? Porque usted también mencionó lo que ha dicho Claro, el premier Villanueva, Además, lo no se escuché hoy puede día discutir temprano. inmediatamente. No, No. inmediatamente. Está no. prohibido, inmediatamente pero- no, un año o 2 no años, creo. mezclemos, sí. O sea, Hay la ley de participación ciudadana establece un plazo para volver a tocar el mismo tema, pero anoche también escuché a quien fue uno de los autores de estas iniciativas, o bueno, de la primera etapa, al ex canciller Alan Wagner, hablar de que esos plazos incluso podrían cambiar. Claro, porque están por ley, Advierto, no por- así es. no en la Constitución. Así es. Y eso, por lo tanto, te permite en una legislatura hacer un cambio. Entonces, yo advierto por parte del Ejecutivo una voluntad de tomar y de retomar el debate de la bicameralidad, lo cual me parece muy saludable, porque finalmente esa, como decía Carlos, es la gran reforma política que creo que nuestro país O sea, podría entonces sí discutir. estarían de acuerdo con eso. El Digo, debate, el fujimorismo. el debate siempre es saludable y las propuestas se deben tomar como tales y discutirse con el tiempo y el debate necesario. ¿Y cómo toman la respuesta sobre la no reelección inmediata? Bueno, yo creo que es un gesto que había que dar. Digamos, la crisis política es de tal magnitud que lo que teníamos que decir los políticos, yo votaba a favor de la no reelección,
es que aquí no es un tema personal, nadie que se aferra a la mamadera, es un tema de país. ¿Que eso vaya a contribuir a mejorar la calidad de la representación? No creo, pero sí era un gesto que en el momento actual había que dar. Quizás a futuro, si la representación mejora, eso se pueda cambiar, pero ahora era inevitable dar ese paso. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho que deberían autoeliminarse, que ya autodisolverse, ¿no? Que cómo van a trabajar. No eliminarnos. Eso suena feo, ¿no? Sí. Con la moto, con la moto. Con ácido muriático. Con la moto. Entonces, lo que dice es que, bueno, que de alguna manera se haga, tal vez que se fuerce, ¿no? Esto de la cuestión de confianza, previamente coordinado para que haya nuevas elecciones congresales, porque dice que, ¿cómo va a funcionar esto durante 2 años? Sí, más bien la población les ha dicho, no los queremos a ustedes. Yo creo que hay un hartazgo de la población por la clase política en general, y eso definitivamente significa un gran desafío para quienes estamos legítimamente en el Parlamento ahora. ¿Cómo sería por la clase política? El señor Vizcarra es parte de la clase política, ¿no? Y acaba de recibir un espaldarazo del electorado. Mire, las propuestas las propuso el Ejecutivo, pero el Parlamento ha sido quien finalmente ha diseñado lo que se ha votado. ¿Usted cree que es 85% a favor del Parlamento? Yo no voy a hacer ese análisis porque es un poco perverso incluso, Federico. Recordemos que si al final hacemos números, y tenemos que hacer números, hay más de un 40% de la población que o no ha votado, o ha votado, el nivel de ausentismo ha sido grande. También ha habido quienes han votado en contra y votos blancos y nulos. Así que veamos, si vamos a hacer números, hagamos lectura de números completa. Pero sí creo que definitivamente el mensaje, la publicidad enorme que hizo el presidente, aparte de la violación del principio de neutralidad y la utilización de la OMPE y el aparato de prefectos y subprefectos para poder llegar con la propuesta que hasta el último día congresistas del oficialismo dijeron que era la propuesta del gobierno, puede significar un triunfo, pero un triunfo y un desafío, porque como dijo Marisa al comienzo de la entrevista, ¿y ahora qué? Ahora el Parlamento tiene la tarea de darle contenido, pero el Ejecutivo tiene que resolver el problema de la reconstrucción, de la anemia, del friaje, las heladas, la falta de empleo, la violencia que ustedes reportan todos los días. Y ese es el reto del Ejecutivo. Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo. Tiene que ver también con el Congreso, porque hay una reforma penal que ustedes no han hecho. Hay tareas pendientes. Entonces es el Congreso. Hay tareas pendientes por ambos lados y creo que la parte de hacer, la más cercana a la población, la que te resuelve el día a día del hambre, de la violencia, de la desnutrición, de la falta de empleo, sí es una tarea del Ejecutivo. Ahora, a mí no me cabe duda que estamos asistiendo a quizás los peores años de desaprobación del Congreso, ¿no? Y ahí hay responsables, ¿no? Esto no ha ocurrido por generación espontánea. El Congreso ha cometido errores graves. Bueno, desde el 92, ¿no? Porque en el 92 también hubo un rechazo probablemente que no adivinábamos. Desde esa fecha, ahora quizás es comparable a la del 92. Y se han cometido errores en la conducción del Congreso, que eso no lo podemos esconder, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, empezar a proteger a congresistas que tienen graves acusaciones ante la justicia y que deberían responder por ellas, por ejemplo el general Donaire, o lo que se demoró en procesar al congresista Mamani. Eso casi contra las cuerdas, ¿no? Es decir, la cosa más absurda que había, y es la mejor forma de eliminarte, que no tiene ningún sentido. Y ahí sí tiene responsabilidad la mayoría del Congreso, ¿no? Congresista. Bueno, yo creo sinceramente que estamos en un momento en el que el Parlamento sí tiene que hacer una reflexión. La tiene que hacer el fujimorismo con muchísima fuerza, porque entraron con una mayoría muy grande y pudieron encaminar un conjunto de reformas que no se hizo, pero también las demás fuerzas, porque sí es verdad, tenemos ahí una generación de una dinámica que es perversa entre todos los que estamos ahí adentro. Y hay que ver cómo repensar la dinámica de ese Parlamento. Yo, sinceramente, y lo hemos dicho desde el Nuevo Perú, sí creemos que tocaría un adelanto de elecciones, general. Porque estamos en un momento en el que estaríamos un recambio. Eso supone un acuerdo entre todos para poder repensar el mecanismo, incluso presidencial, sinceramente. Pero ese es un mecanismo que habría que pensar desde una lógica de transición para adelante. Pero en todo caso, si hubiera la disolución solo del Parlamento, a mí sinceramente no me parecería mal si es que estamos pensando en un recambio general. Ayer me decía un colega
Si es solamente para reemplazar un año al final, la verdad es que generarle un nivel de gasto al país para hacer una elección, para reemplazar por un año, para hacer una elección, para ir hacia adelante, y que podría ser una trampa a la no reelección, porque claro, ahorita no nos podríamos reelegir, luego hay una elección de un año para los reemplazantes y luego en el 2021 sí nos podemos volver a reelegir. La verdad, me parecería sacarle la vuelta a la norma, porque la norma lo que está diciendo es queremos un cambio. Entonces, en ese camino de querer un cambio, es algo que tenemos que entrar en reflexión. Algo que le decía yo al primer Villanueva, no reelección es un paso, sí, porque es una manera de decir los que están ahí, no. Pero las inscripciones electorales son exactamente las mismas. Así que el proceso electoral que venga tendrá algo así como el equipo B de los que estaban ahí. Es decir, no vas a hacer un cambio sustancial si no hacemos una reforma de fondo de la representación política, y eso es parte de lo pendiente que también tenemos en el Parlamento y que espero que podamos hacer. Si ahora logramos salirnos de esta coyuntura perversa, de esta especie de enfrentamiento perpetuo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y nos sentamos a pensar cuáles son los temas de tarea nuestra de fondo para adelante, creo que el Parlamento por lo menos podrá cerrar el tiempo que le quede, sea un año, sea dos o sea lo que quede, mostrando que sí podemos enfrentar a hacer cosas para el país. Ojalá, porque ahí sí me da la impresión que quienes estamos más desconectados del país somos el Parlamento más que el Ejecutivo, al menos es la sensación que tiene la gente. Mandato, y esa es nuestra tarea de darle una vuelta. 5 años. Así es. Y eso también lo tiene que saber el elector, para que la próxima vez no se equivoque, porque si hoy día puede cambiar al Congreso, mañana igual soy irresponsable con mi voto, total lo puedo cambiar. Y nos acostumbramos a no respetar la regla de juego. Claro, y a esas cosas, digamos, espasmódicas, ¿no? Que no dan estabilidad institucional, ¿no? Sí, hay algo que yo quisiera destacar sobre lo que ha dicho mi colega Bruce. Y que dice, el Parlamento y especialmente la mayoría no hizo la tarea, por Dios. Hemos hecho un gran trabajo, por ejemplo, en investigación. He presidido una comisión investigadora que ha producido resultados y que realmente no se están atendiendo. El Ejecutivo, a través del Procurador, el Fiscal y Odebrecht han llegado a un acuerdo que creo que el Perú necesita conocer, porque están fijando una reparación civil de 600 millones de soles que se van a pagar en 15 años, cuando solamente en Chacya ya el Estado ha perdido más de 300 millones y puede perder 1.700 millones. Y se va a vender esta empresa sin tener en cuenta eso y sobre todo sin tener en cuenta todo lo que todos los peruanos, todos los que nos están escuchando, van a pagar a través de sus recibos de luz por muchos años, 1.700 millones, cuando los otros van a pagar en 15 años 600 millones de soles. Yo creo que acá tiene que haber una decisión por parte del Ejecutivo, porque el Parlamento ha hecho su trabajo y ha presentado propuestas y ha presentado resultados. Pero por parte del Ejecutivo si la mayoría no se está viendo, lo ha hecho no tan bien, viendo, ¿por qué la gente nos rechaza tanto? Sí, pero no se está viendo por parte del Ejecutivo, sí, por favor, no se está viendo por parte del Ejecutivo esa voluntad que tanto pregonan de luchar contra la corrupción. ¿Quieren luchar contra la corrupción? Hagan realmente acciones efectivas y no solamente aquellas que son efectistas. Sí. Yo sobre ese punto tengo una discrepancia, porque sí creo que Odebrecht debió pagar más. Ahora, ojo, lo fundamental es que nos dé la verdad sobre quién recibió y cómo recibió plata en el Perú, ¿no? Entonces, la verdad es fundamental. Pero, ojo, debió pagar más. ¿Pero qué pasó? Se aprobó una ley en el Congreso sobre reparación civil, sobre la reparación que debía tener el Estado. Y Nuevo Perú votó en contra. Y ahí el partido de gobierno y el fujimorismo votó a favor para para quitar la solidaridad en la responsabilidad en materia de la reparación. Entonces, el cálculo que ha hecho el equipo de Procuraduría, que sería bueno que se les invitara, señaló que eran como era más de 1.200 millones que debían ser, pero que eso se tenía que pagar entre funcionarios responsables, empresas consorciadas y la empresa Odebrecht. En la propuesta original se decía que tenían que ser los tres y que a quien ya se le probaba, se le confiscaba incluso solidariamente lo de los demás. Y eso se quitó. Y se dijo que no, que cada uno baila con su pañuelo y que le toca pagar a cada uno su parte. Se han declarado culpables solamente en 4 de los más de 40 proyectos gravísimo en base a una ley que aprobó el Parlamento y que nosotros advertimos, dijimos, se van a salir con la suya, ellos y los señores del Club de la Construcción. Pero en fin, se han declarado culpables solamente en 4 de más de 41 proyectos que han ejecutado en el Perú y no se puede permitir que se venda sin haber por lo menos corregido el daño que se ha hecho al hacer contratos mafiosos. Muy bien, tenemos que ir despidiéndonos. Solamente sí o no al congresista Bruce. ¿Se debe ir, señor Villanueva? Yo creo que el presidente Vizcarra debería reforzar
todo su gabinete ministerial. Incluido el Premier. Yo creo que necesita ministros más proactivos, es una nueva etapa que tiene su gobierno, ministros que entreguen resultados y que comuniquen. Es lo que yo le podría sugerir al presidente. Pero más bien parece que el voto ha ido para que cambien el Congreso, no para que cambien el Ejecutivo. También, pero el Ejecutivo también debe tener una actitud más proactiva. Muy bien, muchas gracias. Gracias Gracias por venir. Vamos a estar pendientes de lo que sucede en el Congreso. Son las 7.